Buenas tardes, amigos y amigas. Es bueno estar aquí, delante de ustedes, delante del Señor, primeramente, y delante de ustedes, de los hombres. Nosotros venimos de la Iglesia Bautista Reformada Gozo Soberano que está en Querétaro. Y venimos a compartirle el mensaje más importante de toda su vida, amigo y amiga. Porque ciertamente Dios está teniendo misericordia de Salamanca, está teniendo misericordia de México. Lo podemos ver. Pero amigo y amiga, permaneces en tu incredulidad. Quizá algunos de los que están aquí ya han escuchado este mensaje y todavía siguen permaneciendo en su incredulidad, amigo y amiga. Y la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Y este Dios verdadero, infinito, eterno, invisible, es santo, 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 apartado de todo pecado, apartado de toda imperfección, apartado de toda maldad, amigo y amiga, apartado de toda corrupción. Y es verdad que nosotros somos imperfectos. ¿Quién se puede considerar en este mundo que es perfecto? Nadie, ¿verdad? Todos somos imperfectos, pero tenemos un concepto muy superficial de lo que significa ser imperfecto. Porque si este Dios invisible, revelado en tres personas distinguibles, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es eterna e infinitamente perfecto, y nosotros somos imperfectos, entonces no podemos tener nada que ver en el sentido de comunión favorable con este Dios santo, santo, santo. Porque déjame decirte, amigo y amiga, que este Dios invisible es el que nos ha creado a imagen y semejanza de Él, y es el que nos ha dado vida. Y la Escritura enseña que aparte de ser creados a imagen y semejanza del Dios Altísimo, hemos sido creados para la gloria de Él, y hemos sido creados para darle gloria con la vida que nos ha dado. Y amigo y amiga, no lo hacemos. Como dice la Sagrada Escritura, Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En el libro de Eclesiastés dice el Señor: Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y amigo, amiga, la Escritura enseña que, como te decía hace un instante, que Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Él, para que con la vida que Él nos ha dado le demos la gloria a Él, amigo y amiga. Y no lo hacemos. Usamos la vida que el Señor nos ha dado como a nosotros nos parece. Como enseña el libro de Eclesiastés, buscando perversiones. Y eso es pecado contra Dios, amigo y amiga. Buscar perversiones, buscar alejarnos de Dios, por amar nuestra imperfección, por amar nuestro pecado,
Eso nos constituye enemigos de Dios, amigos y amigas. Nos constituye enemigos de Dios. Ahora tú me puedes decir, pero yo he escuchado que Dios es amor y que Dios ama a todos por igual. Que Dios no rechaza a nadie. Que Dios quiere a todo el mundo. Déjame leerte en las Escrituras lo que enseña el Salmo, capítulo 5. En el Salmo 5:5 dice el Señor: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ve, amigo y amiga, ¿qué dice la Escritura? Dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen maldad. Aquí no está diciendo el Salmo que Dios aborrece solamente la maldad, sino a todos los que hacen maldad, amigo y amiga. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad, a todos los que hacen maldad, a todos los que son imperfectamente morales. Amigo y amiga, todos lo somos. Porque este Dios que nos ha creado a imagen y semejanza de Él y que nos ha dado vida, demanda de cada uno de nosotros no solo que le demos la gloria a Él, sino que seamos perfectamente morales, y no lo somos. Ahora muchos caen en el error, caen en el engaño de decir: ¿cómo que no soy perfectamente moral si yo ayudo a mis padres, si yo ayudo a mis amigos? Yo soy una buena persona, moralmente buena. Yo voy a la iglesia, me confieso mis imperfecciones con un sacerdote. Pues déjame decirte, amigo y amiga, déjame preguntarte, ¿cuántas veces has tenido pensamientos malvados? ¿Has tenido pensamientos perversos? Mirando a una mujer o a un hombre en la calle, que te agradó, que te llamó la atención. Déjame preguntarte, ¿cuántas veces has tenido pensamientos con personas que no conoces, que las has visto en la calle y has tenido pensamientos perversos? Dice, en la santa ley de Dios, dice: habéis oído que se ha dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, o una persona de tu mismo sexo, amigo y amiga, no importa. O mujer, tú que miras a un hombre que dices que está guapo y tienes pensamientos perversos con esa persona, seas soltero o seas casado, seas virgen o no, dice: pero yo os digo que todo aquel que mira a esa persona para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuánto lo hemos hecho, amigo y amiga? Déjame preguntarte, si yo pusiera tus pensamientos, todo lo que has pensado en toda tu vida, con respecto aún a tus padres, a tus amigos, a tus familiares, y lo exhibiera en una pantalla, las perversiones que has pensado, tú te irías a esconder a una cueva, tú irías a un de tus familiares, porque has tenido cada pensamiento perverso. Y todos lo hemos hecho, amigo y amiga. Todos lo hemos hecho.
En vez de estar pensando y con la mente que nos ha dado Dios y con el corazón que nos ha dado Dios, con el cual nos ha creado, darle la gloria a Él, meditar profundamente en su creación, en lo que es Dios, pues nos desviamos, amigo y amiga. Tenemos pensamientos perversos que ni siquiera se los confesaríamos quizás a un amigo más íntimo. Déjame preguntarte, ¿cuántas veces has deshonrado a tus padres? Cuando eras pequeño, siendo joven. ¿Cuántas veces has deshonrado a tus padres? Desobedeciendo, siendo rebeldes a ellos. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo ves, amigo y amiga? Hay un pasaje en la Biblia que enseña qué es la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, amigo y amiga. Todos hemos escuchado hablar de los 10 mandamientos. Y los 4 primeros mandamientos están referidos a nuestra relación con el Dios creador, con nuestro creador. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, ni los adorarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Amigo y amiga, ¿cuántos conoces, cuántas personas conoces, y aún tú mismo, que se forman su propia religión y su propia adoración de un Dios que no conocen? Hacen su propia adoración, se fabrican su propio Dios, conforme a lo que tú vives, conforme a lo que tú crees, pero no adoran al Dios de las Escrituras, no adoran al Dios verdadero. Amarás. Y déjame decirte, amigo y amiga, que quizás te empiezas a sentir incómodo y ofendido. Pero déjame preguntarte, ¿en qué te está ofendiendo este mensaje? ¿Ves alguna falta de respeto aquí? ¿En este mensaje? No, ¿verdad? Entonces escucha, por favor. Escucha, sigue escuchando. ¿No es verdad que la sociedad mexicana está acostumbrada, en lo general, a adorar cualquier cosa que no sea Dios? Creen en que las personas que mueren un día al año o 2 días al año, por prenderle velas, vuelven aquí. Pues eso es una adoración falsa, amigo y amiga, y una creencia falsa en contra de lo que Dios ha establecido. Déjame leerte lo que dice en la Epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Lo ves, amigo y amiga? Este pasaje, la mayoría de las personas creen que los muertos quedan aquí vagando en este mundo,
Pues dice la Escritura, y como está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Lo ves, amigo y amiga? No quedamos aquí. Ahora, algunos de ustedes pueden decir, seguramente, ¿y yo cómo sé que sigo existiendo después de muerto? Pues dice la Escritura, que como está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esta Escritura no está enseñando que nos disolvemos en el aire, que dejamos de existir, sino que vamos a juicio, amigo y amiga. Lo que muere, según esta Escritura, es el cuerpo, no nuestra alma. Así como estás consciente en este mismo momento escuchando este mensaje, así un instante después de muerto, después de que tu cuerpo muere, sigues consciente, amigo y amiga. Sigues siendo la misma persona. Y vas a juicio. Ahora, Madre, un pedacito que puedo ayudar. hay otra ¿Me puedes subir al pregunta. Face, por favor? ¿No? Hay otra No puedo pregunta. ahorita, señor. ¿Por qué morimos? La mayoría de las personas creen que la muerte es la consecuencia natural de la vida, que la muerte es el portal al paraíso. La gente que muere, que conocemos que muere, decimos que Dios lo tenga en la gloria, pensando que Dios es un Papá Noel, es un viejito bonachón multimillonario que tira a todo el mundo. Pero ya te acabo de leer hace unos momentos el Salmo 5:5, que Dios aborrece a todo el que hace maldad, amigo y amiga. Dios aborrece, tiene aborrecimiento contra el ser humano. Muchos creen que la muerte es la consecuencia natural de la vida, que venimos a nacer en este mundo, crecemos, nos desarrollamos, hacemos una carrera profesional, formamos una familia, envejecemos y morimos. La consecuencia natural de la vida. No, amigo y amiga. Dice, y como está establecido que mueran todos los hombres, para todos los hombres, está establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero ¿por qué debemos morir? ¿Por qué debemos morir? ¿Es la consecuencia natural de la vida, la muerte? ¿De verdad? Déjame leerte otra escritura, amigo y amiga. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y esta es una verdad absoluta, amigo y amiga. Esta es una verdad absoluta. No la puedes refutar con nada. Puedes sí rechazarla. En tu rebeldía, en tu necedad, puedes rechazarla. Pero es una verdad absoluta. Esta escritura dice que la muerte no es la consecuencia natural de la vida, que la muerte no es el portal al paraíso. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Quieres saber por qué vamos a morir, amigo y amiga? Porque Dios ha decretado tu muerte y mi muerte. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra Él. ¿Lo ves? ¿Lo ves, amigo y amiga? La muerte no es la consecuencia natural de la vida. La muerte es el juicio de Dios contra esta raza humana por haber pecado nosotros contra Él, amigo y amiga. ¿Quieres saber por qué vas a morir? Vas a morir porque eres pecador. Vas a morir porque has ofendido a tu Creador.
La paga del pecado es muerte. Y esta verdad, solamente esta verdad, destruye y deja por tierra un montón de falsas creencias. Como que básicamente el ser humano es bueno. Si el ser humano fuera básicamente bueno, no tendría por qué morir. Porque si fuera bueno verdaderamente no sería pecador. No sería transgresor de la santa ley de Dios. Y en consecuencia no tendría que morir. Pero morimos porque hemos pecado contra Dios. Y morimos porque no somos buenos, amigos y amigas. No somos buenos. Dice el Señor a sus discípulos en las Sagradas Escrituras. Dice a sus discípulos, no a cualquier persona, a sus discípulos. Dice el Señor, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cómo dice el Señor a sus discípulos? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Lo ves, amigo y amiga? El común denominador de las personas cree que básicamente son buenas y que cometen algunos errores. Pues déjame decirte que eso es un engaño, porque la Escritura no dice que somos básicamente buenos, sino que somos malvados y que no cometemos errores, que estos errores son pecados y los pecados se pagan con la muerte delante de Dios, amigo y amiga. Nuestros pecados debemos pagarlos con la muerte. Pero como te dije, la muerte no es dejar de existir. La muerte es el juicio de Dios. La muerte no es dejar de existir. La muerte significa también separación. Y así como tu alma, cuando muere este cuerpo, deja de vivir, deja de tener vida este cuerpo, tu alma se separa del cuerpo. Y eso es lo que eres verdaderamente. Esa persona sigue siendo la misma persona y es tu alma. Así como tu alma se separa del cuerpo después de que este cuerpo muere, también por tu pecado, viviendo y muriendo en tu pecado, sufres una separación eterna. Según las Sagradas Escrituras, sufres una separación eterna de este Dios santo, santo, santo. Porque ¿cómo comencé yo este mensaje, amigo y amiga? Diciéndote que este Dios invisible, infinito y eterno, santo, 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 quiere decir que es separado, apartado, cortado eterna e infinitamente de toda imperfección, de toda corrupción, de toda perversión y de todo pecado. Entonces, según las Sagradas Escrituras, tú mueres porque has pecado contra Dios y sufres. Así como se separa tu alma de tu cuerpo, así sufres una separación. Esto es lo que significa la muerte del ser humano, amigo y amiga. No significa la muerte la consecuencia natural de la vida, es el juicio de Dios. Y no significa la muerte, dejar de existir, sino que significa separación. Y la Escritura enseña que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero déjame decirte que Dios no es Dios de muertos que mueren físicamente, sino que Dios no es Dios de muertos que están muertos en sus delitos y pecados, amigo y amiga. Porque déjame decirte, según las Sagradas Escrituras, tú que amas tu pecado, tú que practicas tu pecado y no te arrepientes, ni sientes arrepentimiento, ni sientes dolor por tu pecado, déjame decirte que la Escritura enseña que tú estás muerto,
en delitos y pecados, amigo y amiga. Tú estás muerto en delitos y pecados. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Tu pecado, tu vida pecaminosa, tu vida de maldad, hace separación de este Dios santo, santo, santo. Amigo y amiga, ¿lo ves? Y déjame preguntarte, si hoy murieras, si tú hoy murieras y mueres en tus delitos y pecados, ¿dónde pasarías la eternidad? ¿Dónde pasarías la eternidad, amigo y amiga? En el infierno. Exactamente, exactamente, varón, en el infierno. Y eso debe preocuparte, amigo y amiga. Eso debe preocuparte mucho, mucho, porque es una eternidad en el infierno del cual no podrás salir. Déjame hacerte una analogía. Así como existen cárceles para los criminales en este mundo y en esta vida, y déjame decirte que muchos criminales se pueden escapar de las cárceles, porque no son infalibles las cárceles que tenemos aquí en este mundo. Pero del infierno, el cual Dios ha creado, es la cárcel eterna de Dios, que tiene preparado para todo aquel que es rebelde a Él, que practica el pecado, que bebe de su maldad como agua, amigo y amiga. El infierno es la prisión eterna e infinita de Dios. Para todos los que hemos pecado contra Él y amamos nuestra perversión y aborrecemos a Dios. Ahora tú me puedes decir, pero yo no aborrezco a Dios. Yo nunca levanto el puño contra Él, yo nunca insulto a Dios, ni nada por el estilo como algunos como he escuchado. Ok. El primer y gran mandamiento de las Sagradas Escrituras enseña. Dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo te pregunto, amigo y amiga, según el primer y gran mandamiento, lo que ordena. Según el primer y gran mandamiento, lo que ordena. ¿Amas a Dios perfectamente como lo ordena el primer y gran mandamiento? Te lo vuelvo a repetir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amas a Dios perfectamente como lo ordena el primer y gran mandamiento, amigo y amiga. ¿No es verdad que tú ni siquiera tienes en cuenta a Dios? Entonces no hace falta que levantes el puño contra Dios, como han hecho en la historia de la humanidad muchos. No hace falta que digas blasfemias contra Dios, que son pecados terribles, blasfemar el nombre de Dios. No hace falta. Con el solo hecho de que no amas a Dios perfectamente, te conviertes en un aborrecedor. Esto es lo que enseña la Escritura. Y por eso, como dice mi playera, ¿conoces al Dios de las Escrituras? No lo conoces. No lo conoces. Nos hemos fabricado por las mentiras y por las falsas religiones, por las diferentes falsas religiones, como la católica romana, como la mormona, como la de los testigos de Jehová. Nos hemos fabricado un Dios a nuestra medida, que no tiene problema con nuestras imperfecciones, amigo y amiga. Y muchos aún se han hecho una imagen de un Dios imperfecto. Y que si este Dios es imperfecto, no va a tener problemas con mis imperfecciones.
Pero eso es una real mentira, amigo y amiga. Y eso es vivir en una mentira. Y el que vive en una mentira vive en el pecado. Y el que vive en pecado y muere en pecado pagará eternamente en el infierno. Y no estoy tratando de asustarte, amigo y amiga. Pero si te asustas y empiezas a tener temor de Dios, inquietud, gloria al Señor. Porque debes temer, amigo y amiga. Debes temer. Porque si ahorita mismo Dios te quitara la vida, como enseñan las Escrituras, en Lucas, capítulo 12, versículo 4, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. No temáis a los hombres que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, a este temed. Y muchos falsos maestros tuercen este pasaje diciendo que está hablando del diablo. No, amigo y amiga. Este pasaje de Lucas 12:4 no está hablando del diablo. Está hablando del Dios eterno, infinito, justo y glorioso. Santo, santo, santo. Él es perfecta e infinitamente justo, amigo y amiga. Y no tiene por inocente al culpable. ¿Tú crees que los jueces en este mundo y en esta vida deben hacer justicia? Claro que sí, ¿verdad? Y muchos se corrompen. Muchos reciben cohecho. Y dejan salir a los criminales enseguida. Pero Dios es eterna e infinitamente perfecto, amigo y amiga. En Él no hay sombra de variación. Ahora tú me puedes decir, pero yo no soy asesino, yo no soy violador, yo nunca he robado. Ok, yo te pregunto, ¿Dios debe juzgar y condenar a los asesinos, sí o no? Sí, ¿verdad? Pues lo va a hacer, amigo y amiga. Si no se arrepienten, lo va a hacer. ¿Los violadores deben ser juzgados y condenados por Dios? Sí, ¿verdad? Pues lo va a hacer si no se arrepienten. Y los ladrones también serán juzgados y condenados por este Dios santo, santo, santo. Dios va a condenar, a juzgar y a condenar a los asesinos, a los violadores, a los estafadores, a los ladrones, a los mentirosos. Y no se detendrá ahí, amigo y amiga. Dios va a juzgar y a condenar a todo aquel que haya violado su propio estándar de ética moral, amigo y amiga. Dios va a juzgar, Él va a hacer justicia. Nadie va a escapar. Nadie va a escapar. Ahora tú me puedes seguir diciendo, pero yo nunca maté a nadie. Ok. Déjame decirte este mandamiento. El séptimo mandamiento, no matarás. Perdón, el séptimo. Habéis oído que se ha dicho, no matarás, pero yo os digo que todo aquel que aborrece a su prójimo ya es reo del fuego eterno, amigo y amigo. Eso es lo que dice la Escritura. Déjame decirte que tú quizás no hayas nunca matado a nadie físicamente, pero con el solo hecho de negarle el perdón a alguien que te ha lastimado, a alguien que te ha hecho daño, con el solo hecho de negarle el perdón, ya eres un asesino delante de Dios, eres un homicida en tu corazón. Lo que no entendemos los seres humanos es quién es este Dios incognoscible, santo, 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 eterna, infinitamente santo, 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 omnipotente, omnipresente y omnisciente, amigo y amiga. No conocemos quién es Dios. Por eso creemos que Dios tiene una deuda con nosotros. Que Dios nos tiene que dejar, aunque tengamos algunos pecadillos, Dios me tiene que dejar entrar a su reino eterno
porque lo puedo compensar con buenas obras, con algunas buenas obras. Yo cometo algunos pecadillos, veo pornografía en el internet, o engaño a mi esposa, o engaño a mi esposo. Pero voy el domingo a la iglesia, me confieso el sábado con el sacerdote y de adentro, que es igual de pecador que yo, voy, como la hostia y ya estoy bien con Dios. No, amigo y amiga, no. Agravas más tu situación delante de Dios. Porque conociendo que Dios es real, tú no vives conforme a este Dios que es verdadero, glorioso e infinito. Y déjame decirte, déjame recordarte, deja de confiar en esa mentira que eres básicamente bueno y que Dios te debe algo. Dios no nos debe nada, amigo y amiga. Dios no nos debe nada. Dios va a hacer justicia con todo aquel que vive en su pecado, ama su pecado y su corrupción, y muere en sus pecados y su corrupción. Dios hará justicia. Es imposible que Dios haga injusticia, amigo y amiga. No puedes salvarte por tus buenas obras porque no eres bueno delante de Dios, porque la Escritura enseña que solamente Dios es bueno. ¿Y sabe lo que es ser bueno? Ser santo, 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 eterna e infinitamente perfecto. Y tú ni yo lo somos, amigo y amiga. Ni tú ni yo lo somos. Y es por eso que Dios ha decretado nuestra muerte. Porque somos pecadores y hemos pecado contra Dios. Le hemos ofendido con nuestra vida de pecado. Le hemos ofendido y Dios está ofendido. Dios está enojado contra el impío todos los días, como dice el Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío, contra el malvado, todos los días, amigo y amiga. No eres bueno y no soy bueno. Y merecemos la condenación eterna, amigo y amiga. Tú y yo merecemos la condenación eterna. Pero déjame decirte que Dios, como enseña la Escritura, es tardo para la ira y grande en misericordia, amigo y amiga. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Déjame contarte una historia. Como dicen, como cuenta en el Antiguo Testamento, como está escrito en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel pecaba contra Dios, Dios le había dado un mandato para expiar los pecados del pueblo de Israel. Dios le había dicho que sacrificara animales, que derramara sangre de animales inocentes. Y estos animales tenían que tener una característica. Tenían que ser lo mejor del ganado. No tenían que tener más de un año de existencia. No tenían que estar enfermos. No tenían que estar lastimados. No tenían que tener ningún defecto. Lo mejor del ganado tenía que ser para Dios. Porque la Escritura enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, amigo y amiga. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero había un problema. ¿Puedes notar cuál es el problema, amigo y amiga? La sangre de animales y de machos cabríos no podía satisfacer la justicia perfecta de Dios que demanda que tú y yo muramos. ¿Sabes por qué? Porque los pecados eran de los hombres, amigo y amiga. Y entonces, ¿por qué Dios mandó sacrificar animales y derramar sangre de animales? Estos sacrificios de animales, amigo y amiga,
apuntaban a algo más. Apuntaban a un sacrificio perfecto, hecho por alguien, infinita, eternamente perfecto. Amigo y amiga, si yo voy delante de este Dios santo, 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 a querer satisfacer la justicia perfecta de Él, haciendo expiación yo por tus pecados, yo seré arrojado al infierno, amigo y amiga. Porque sabes una cosa, yo tengo pecado igual que tú. Yo tengo maldad igual que tú. Yo soy imperfecto igual que tú. Y si tú vas delante de este Dios santo, 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 a querer tan siquiera, querer pasar por este Dios santo, por tus propias obras, o querer hacer expiación por mis pecados, tú serás arrojado al infierno igual que yo, amigo y amiga. Porque tú eres tan pecador igual que yo, tan malvado igual que yo. Para que Dios pueda aceptar un sacrificio de un ser humano, este ser humano no puede ser cualquier persona, no puede ser como tú y como yo. Debe haber nacido de una virgen por un medio sobrenatural, concebido por el Espíritu de Dios. Esta persona que puede satisfacer, el único que puede satisfacer la justicia perfecta de Dios, debe haber guardado la ley de Dios perfectamente, como tú y yo no la pudimos guardar, sino que la hemos quebrantado. Debe haber nacido bajo las obras para guardarlas perfectamente, amigo y amiga. Debió haber guardado el primer y gran mandamiento que tú y yo hemos violado, amigo y amiga. Debió haber amado a Dios perfectamente. Y amigo y amiga, ¿quién más puede ser? ¿Quién más puede ser que haya nacido bajo la ley, que ame a Dios perfecta e infinitamente, sin haber pecado una sola vez? Que es Dios mismo, amigo y amiga. ¿Quién más puede ser que el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo? ¿Quién más puede ser que Dios mismo en la carne, el Verbo de Dios hecho carne, para satisfacer la justicia perfecta de Dios? Nadie, 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 absolutamente nadie puede satisfacer perfectamente la justicia perfecta de Dios, que demanda que tú y yo muramos más que Dios mismo, amigo y amiga. Por eso Dios el Padre envió a Dios el Hijo y se hizo carne, y en un punto de su creación tomó carne en semejanza de carne de pecado, para venir a salvar lo que estaba perdido, amigo y amiga, y para satisfacer la perfecta justicia de Dios. Era el único que podía ser aceptado por Dios el Padre, Dios el Hijo. Amigo y amiga, Él es la imagen, el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible, la perfecta imagen del Dios invisible, que no pecó ni una sola vez, que guardó la santa ley de Dios perfectamente y que hizo la voluntad de Dios perfectamente y que amó a Dios perfectamente, como tú y yo jamás podríamos amarlo. Jamás, jamás.
Y es por eso que vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz, a beber la copa de la ira de Dios, como dice en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿A quién quiso quebrantar? A cualquiera de nosotros. Si nosotros los que estamos aquí nos hubiésemos sido quebrantados por Él, estaríamos ahorita en el infierno, amigo y amiga. Gloria al Señor que te trajo aquí a escuchar este mensaje. Gloria al Señor. Porque Dios en su misericordia, como te dije hace unos momentos, es tardo para la ira y grande e infinito en misericordia, amigo y amiga. Dios en su infinita misericordia te está permitiendo escuchar este mensaje. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, al Dios verdadero, al Dios encarnado, al Dios hombre, a satisfacer la justicia perfecta de Dios. Y fue a la cruz y bebió la copa de la ira que tú y yo debíamos beber, amigo y amiga. Y resucitó al tercer día, porque la muerte no pudo retenerlo, porque como te cité las escrituras que dicen Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, y tú y yo morimos, y cada persona que muere por su pecado contra Dios y no resucita, amigo y amiga. Pero el Señor Jesucristo resucitó al tercer día porque Él no pecó una sola vez. Él pagó por los pecados de su pueblo. Por eso la muerte no pudo retenerlo, porque Él llevó las inmundicias de otro. Era el único que podía hacerlo, amigo y amiga, porque el Señor Jesucristo es el Dios hombre, el Dios en la carne, amigo y amiga. Y resucitó al tercer día y se le apareció a sus discípulos y ascendió a los cielos y ahora está sentado como el Dios hombre, eterno, infinito, glorioso. El Rey de Reyes y Señor de Señores está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo e intercediendo por todo aquel que se arrepiente de sus pecados y se vuelve de sus pecados en fe a Cristo, clamando por perdón y salvación, amigo y amiga. El Señor Jesucristo, el Dios verdadero, el Dios hombre encarnado, el Verbo de Dios hecho carne, cuando estuvo en esta tierra, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, expresó: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amigo y amiga, yo te digo que no tienes nada bueno que ofrecer delante de Dios, porque si tuvieras algo bueno que ofrecer, no tendrías que morir, como enseña la Escritura, pero vas a morir. Dios ha decretado tu muerte porque has pecado contra Dios. Por eso la Escritura enseña que te arrepientas, que reconozcas que no tienes nada bueno que ofrecer delante de este Dios santo, 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 y huyas en fe a los pies de Cristo, como enseña en el libro de Romanos, en la epístola de los Romanos, capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y como enseña en la misma epístola, capítulo 3, versículo 22, la justicia de Dios revelada por la fe en Cristo para todo el que cree en Él, como dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amigo y amiga, a ti te enseñaron falsamente que debes prender velas a la Virgen María, que debes prender velas a los muertos, que debes prender velas a la Virgen de Guadalupe.
en Argentina, a la Virgen de Luján. Amigo y amiga, te enseñaron en una falsa creencia, en una falsa religión, que lo que dice el Papa es infalible, blasfemia, herejía. El Papa es tan pecador como tú y como yo, y cualquier sacerdote de ahí adentro que perdona pecados, que dicen que perdona pecados, y te manda a hacer un rosario, un escapulario. Es un hereje, porque el único que perdona pecados es Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo, clama a mí y yo te responderé. El que crea en mí, aunque está muerto, vivirá. Como dice en los evangelios el Señor, tus pecados te son perdonados. Y solamente en Cristo te pueden ser perdonados todos tus pecados. Y es por la fe. Es por la única fe en el Señor Jesucristo. Como enseña la Escritura, como enseña en Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe únicamente ¿en qué? En Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es obra tuya, amigo y amiga, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe delante de Dios. Efesios 2, 8, 9. Amigo y amiga, hoy es el día de salvación para ti. Dios, en su infinita gracia y misericordia, te está ofreciendo perdón de pecados y vida eterna en el Señor Jesucristo. Y es por gracia, no tienes que hacer nada de tus propias obras. Abandona la idea de que puedes ser aceptado por tus propias obras. Es una ofensa a Dios, porque si tú puedes ser aceptado por tus buenas obras, entre comillas, ¿para qué vino el Señor Jesucristo entonces? ¿Para qué vino? Amigo y amiga, tú no puedes ser salvado por tus propias obras, como dice en Isaías 64, 6. Porque todas tus obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Porque cada buena obra que haces está contaminada por tu pecado, amigo y amiga. Sigue contaminada. Todas tus buenas obras siguen contaminadas por tu pecado. Porque como dice el primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tú no puedes guardar perfectamente ese mandamiento, por eso tienes pecado y por eso tus buenas obras son trapos de inmundicia, amigo y amiga. Por eso necesitas la gracia y la justicia perfecta del Hijo del Dios vivo, del Dios encarnado, del Dios hombre que te le ofrece gratuitamente. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Has matado, has violado, eres un asesino, eres un violador, eres un ladrón, eres un estafador, eres un drogadicto, eres una prostituta, eres un falso religioso, eres un idólatra, eres un blasfemo, pues hay perdón de pecados, porque todos estos son pecados los que te estoy nombrando. Hay perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Ya vuélvete de toda tu maldad, reconoce que eres un malvado y que no tienes nada bueno que ofrecer delante de este Dios santo y huye en fe a los pies de Cristo. Clama al Señor que te salve. Clama al Señor que te salve, amigo y amiga. Todas tus maldades que has cometido en toda tu vida pueden ser perdonados.
tú puedes ser limpiado y lavado en la preciosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vuélvete a los pies de Cristo en fe y serás salvo. Humíllate delante del Señor. Dile al Señor que eres un pecador, que eres un miserable pecador, que no tienes nada bueno que ofrecer y que mereces el castigo y la condenación eterna. Pero clama ahí mismo: Señor, sálvame. Porque ahorita mismo, amigo y amiga, la ira justa y santa de Dios está sobre ti. La justa y santa ira de Dios está sobre todo aquel que permanece en su pecado, que permanece en su incredulidad. Como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, el que en él cree en el Hijo de Dios, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo y amiga, tú ahora estando en tu rebeldía, en tu incredulidad, tú eres condenado de Dios, pero no tienes por qué permanecer así, porque si mueres ahora en tu condenación, tú pagarás eternamente en el infierno por tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu rebeldía, arrepiéntete de tus maldades contra Dios, arrepiéntete de tu idolatría contra Dios y huye a los pies de Cristo y serás salvo. Tú necesitas ser lavado y limpiado por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque si hoy mueres en tus pecados, tú pagarás eternamente en el infierno y de ahí no saldrás nunca jamás, amigo y amiga. Vuélvete de tu maldad a los pies de Cristo y serás salvo. Amigo y amiga, yo voy a pasar a retirarme ahora, no sin antes advertirte que yo te he predicado el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Todas tus maldades pueden ser perdonadas y limpiadas en la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Como dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿ustedes de qué religión son? tendrá vida eterna. ¿Cristianos? ¿Es lo mismo cristiano que evangelista? Pues, Vuélvete. Es que el evangelio es lo que se está predicando. o sea, es lo mismo No te cristiano demores y más. evangelista. Porque Bueno. tú no Todo sabes aquel que predica el evangelio, el en qué verdadero momento evangelio del Señor Dios Jesucristo, decretará tu muerte. que exhorta al Tú no sabes arrepentimiento si de vas a pecados llegar para vivo a la perdón medianoche. de pecados, Tú no es sabes un evangelista. si llegarás vivo Bueno. a mañana. ¿Y ustedes sí dentro de tienen 3 meses. permitido Tú no sabes casarse si llegarás con el año que católicos? viene. La Biblia nos Y si manda mueres en a tus no delitos y unirnos pecados, en yugo tú desigual. pagarás eternamente O sea, en el tendría que infierno. ser un Pero evangelista hay con un perdón evangelista. de Con un pecados y cristiano. vida No eterna. me Tienes puedo casar yo con un verdadera evangelista o esperanza en Cristo Jesús, cristiano, amigo y amiga. vamos a decirlo así. ¿Usted qué es en Puedes primer ser lugar? perdonado Católico. y limpiado. Yo le sé pregunto qué eso maldades hayas porque cometido, pero no siempre ha hay habido esa ninguna maldad, ni controversia ninguna perversión si que no pueda puede ser casarse limpiada uno de una y religión perdonada con otro en de la otra preciosa religión sangre del diferente. Señor Jesucristo. ¿Viene Yo me marcado voy a eso en la marchar Biblia ahora, me voy o a es sentar cuestión de ustedes de que con mi esposa, ustedes con mi dicen hijo. que No, no? mire, ¿Tienes el alguna verdadero duda, amigo y cristiano amiga? no va a hablar por sí Puedes, mismo, si por tienes sus alguna duda, pensamientos. puedes Sí, sí, sí. acercarte. Yo fui católica Y con por la más de ayuda de Dios, 30 años y trataré yo de me sacarte de formulaba tus dudas. mis Pero propias no rechaces opiniones. el mensaje del Pero Evangelio. un día Porque si tú me lo predicaron el rechazas, verdadero evangelio estarás y estudié la eternamente palabra del Señor en el infierno, y me di recordándote cuenta todo el lo mensaje que se que está Dios te llamó predicando al aquí es arrepentimiento, verdadero. a esconderte Entonces, en su Hijo la palabra del Jesucristo, Señor y tú lo dice que no rechazaste. por Que un tengas buena verdadero tarde, creyente no puede unirse en yugo desigual, creyendo en otro Dios que no existe. Bueno, pero por decir en el caso de ustedes que son cristianos o evangelistas, creen en el mismo Jesucristo que yo creo como católico. Lo que difiere es en lo de la Virgen y en lo de los santos.
Pero a lo que me refiero es que el mismo Cristo que es para, o el mismo Dios que es para usted es para mí, también como católico, Bueno, le voy a contestar como ex católica.